En la clase de hoy vamos a continuar revisando los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneas. Ya vimos que debemos buscar a dos soluciones linealmente independientes. En esa búsqueda de las soluciones hemos propuesto que ellas tienen una forma exponencial, es decir, y de x se busca como la exponencial de m por x, donde m es una constante a determinar. Hemos visto que si las buscamos de esta forma, al sustituirla en la ecuación diferencial, nos lleva a un polinomio característico o a una ecuación característica que debemos resolver. Esa ecuación característica es de segundo grado y por lo tanto tiene dos raíces que pueden tener diferente naturaleza. Ya vimos que esas raíces pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas. Ya hemos analizado el caso en que tengamos raíces reales distintas y también el caso en que tenemos raíces complejas. Ahora vamos a ver el caso en que tengamos raíces reales repetidas, es decir, una sola raíz que tiene multiplicidad 2. Entonces, si tenemos raíces reales repetidas, quiere decir que el discriminante es igual a 0 y por lo tanto, la única raíz que nos queda es m igual a m1 igual a m2 y eso sería igual a menos a sub 1 sobre 2 a 2. Acuérdense, este a sub 1 y a sub 2 son los coeficientes de la ecuación característica y también coeficientes de la ecuación diferencial. Así es que son conocidos. Bueno, entonces, para cuando tenemos solamente una raíz, lo más que podríamos decir con esta información es que obtendríamos al menos una solución que le vamos a llamar y1 de x, que es igual a la raíz, que en este caso es menos a1 sobre 2a2 por x. Y esa es la única solución. Bueno, nos preguntamos entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar a la otra solución? Ya que decíamos que necesitamos dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para encontrar a la otra. Entonces vamos a aprovechar el hecho de que esa otra solución tiene que ser linealmente independiente con la que ya tenemos. Y también tenemos que aprovechar el hecho de que la otra debe ser también solución de la ecuación diferencial. Entonces, decíamos, ¿cómo le hacemos para encontrar a esa otra solución de la ecuación diferencial? Fíjense además que esa solución debe ser linealmente independiente con la que ya tenemos. Bueno, pues vamos a aprovechar este hecho, el hecho de que estas dos soluciones o estas dos funciones, y1 y y2, digamos que va a ser nuestra otra solución, sean linealmente independientes. Y entonces vamos a buscarla de una forma especial. Esa y2 que estamos buscando, la vamos a buscar de esta manera, como si fuera un producto de dos funciones. Esas dos funciones son precisamente la solución que ya tenemos con otra función u de x que es la que debemos determinar. Entonces, así escrita, esta y2, como este producto de dos funciones, resulta que y2 es linealmente independiente con y1, siempre que u de x no sea constante. Ya que si u de x fuera constante, entonces aquí nos quedaría que y2 sería un múltiplo o un submúltiplo de y1. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pedirle, y por lo tanto sería en LD. Así es que vamos a pedirle que u de x debe ser no constante, o sea, debe ser una función que dependa de x. Ahora vamos a ver quién pudiera ser. ¿Cómo le hacemos para hallar a u de x? Bueno, pues vamos a aprovechar la otra información que tenemos. Hasta aquí solo hemos ocupado que y2 debe ser LI con y1.
tenemos que ocupar la otra información, es decir, que esa Y2 debe ser solución de la ecuación diferencial. De manera que cuando la sustituyamos en la ecuación diferencial, nos tiene que dar una identidad. Bueno, entonces, debemos encontrar, decíamos, a u de x a partir de que y2 es solución de la ecuación diferencial. Así es que, para ver quién es u de x, tenemos que derivar a y2 tantas veces como sea necesario y sustituir en la ecuación diferencial. Bueno, como y2 es un producto, acuérdense, es u por y1, entonces su derivada es la derivada de un producto. Así es que quedaría u por y1' más u' por y1. Y la segunda derivada es derivar otra vez a cada uno de estos términos. En este caso sería u por y1' más y1' por u, más u' por y1' más y1 por u'. Y resulta que como hay dos términos comunes, se pueden juntar y nos daría que y2' es esta expresión. De manera que vamos a sustituir a y2', a y2' y a y2 en la ecuación diferencial. Y luego ver si de ahí podemos encontrar a u. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Sustituyendo, tendríamos la ecuación diferencial, acuérdense, es a2 y' más a1 y' más a0y igual a 0. Ahora, en lugar de esa y vamos a sustituir a y2. Y quedaría a2 y2', pero y2' es todo esto, más a1 por y1', y2' es estos dos sumandos, más a0 por y2, pero y2 es u por y1. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser esta igualdad? Pues recordemos que esta igualdad es cierta porque y2 debe satisfacerla. Y2 debe ser solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos que ver aquí que si y2 es solución, entonces ¿quién es u? Entonces vamos a desarrollar un poco más. Esto, tenemos aquí una suma de varios productos, está multiplicada por A2. Vamos a distribuir acá y acá tanto a A2 como a A1. Y tendríamos u por y1' por A2, más este y este son iguales, y tendríamos 2 A2 por y1', y1', por u', y1', más A2 por u', y1. Ahora en este término tendríamos A1 por u, y1', más A1 por u', y1. Más ese término que ya estaba. Y eso debe ser igual a 0. Fíjense ahora que revisando bien cómo están estos términos, nosotros podemos aquí factorizar lo que tiene que ver con u. En que aquí aparece u, aquí también aparece u, aquí también aparece u. Entonces vamos a tomar como factor común a u y se quitaría aquí, de aquí este y este. Y quedaría u por a2 y1', que es este, más este otro que sería a1 por y1', más a0 por y1. Ahora, lo que vamos a hacer es que con los que quedaron aún, vamos a factorizar a u'. U' aparece aquí y aparece aquí. Entonces quedaría u' que multiplica a 2 y1', más a1 y1. ¿Está bien? Entonces ya ocupamos este y ocupamos este. Y nada más nos queda este término. Bueno, este término lo escribimos aquí solito. Bueno, ¿qué hemos logrado con esta forma de escribir así
a estos sumandos. Fíjense que en esta primera parte aparece nuestra función incógnita que nosotros no sabemos quién es. Y aparece un término que lo está multiplicando. Este término que lo está multiplicando es un término muy especial porque resulta que nosotros ya sabemos que Y1 es solución de la ecuación diferencial homogénea. Es decir, que cuando la sustituimos en la forma general, esto nos da 0. Porque Y1 es solución de esa forma general o de esa ecuación diferencial. Entonces, todo este término es 0, por lo tanto, no importa quién es U, todo esto es 0. Y entonces nos queda este término y este otro, igual a 0. Fíjense más aún, A2 es un número y además es conocido porque ya viene en la ecuación diferencial. Y1 también es una función conocida, es precisamente la exponencial de la única raíz m por x. Y por lo tanto su derivada también es conocida. Así es que todo esto que está entre paréntesis se conoce y es una función de x. Esto también es una función de x. Pero fíjense, aquí nuestra función desconocida es u. Y u aparece aquí en la derivada y aparece aquí en la segunda derivada. Es decir, u es una incógnita de una ecuación diferencial de además de segundo orden. ¿Está bien? Entonces tenemos que encontrar a u. Lo que vamos a hacer es una sustitución. Fíjense, vamos a tomar a omega como u'. Decimos sea omega igual a u'. Entonces, omega prima, pues la derivada de omega es la derivada de esta, que sería ubi'. De manera que esta última ecuación diferencial para u, que es de segundo orden, se reescribe en términos de omega y tendríamos que omega, que era u', por este mismo término, más A2 por Y1 por ubi', pero ubi' es omega'. Esto es igual a 0. Entonces resulta que con este cambio de variable nosotros pasamos de una ecuación diferencial de segundo orden para u a una ecuación diferencial de primer orden para omega. Así es que lo que nos falta ahora es encontrar quién es omega. Pero esta es una ecuación diferencial de primer orden que ya sabemos resolver. Es una ecuación diferencial lineal que se puede resolver por factor integrante o por separación de variables. Pero vamos a resolverla por separación de variables. Es decir, todo lo que dependa de omega de un lado y lo que dependa de x del otro. ¿Está bien? X porque esta y1 es la exponencial de m por x. Aquí también. Entonces, este primer término lo pasamos al otro lado y quedaría como menos esto que está entre paréntesis por omega. Igual a esto. Luego dividimos entre A2 y E1 y quedaría este factor dividiendo a esto. Y también dividimos entre omega y quedaría omega' entre omega. De manera que resolvemos por separación de variables y tendríamos la integral de omega' sobre omega de omega igual a menos la integral de este cociente con respecto a x. Bueno, vamos a ver aquí un poco más. Vamos a ver a qué es igual este cociente que aparece aquí. Es decir, este cociente es el mismo, vean. Es igual, vamos a separar aquí. Vean que aquí quedaría 2, el A2 se va y quedaría 2 Y1' entre Y1, que es este primer término, más entre este que se iría Y1 y quedaría A1 sobre A2. Pero nosotros decíamos, ya sabemos quién es Y1, así es que lo sustituimos acá y aquí arriba sustituimos su derivada. Y entonces nos quedaría que como Y1 es la exponencial de menos
A1 sobre 2A2 por X, entonces su derivada, ¿quién sería? Su derivada sería esta función por menos A1 sobre 2A2. ¿Sí? De manera que cuando en lugar de esto, vean que es esto mismo, vamos a sustituir a 2y', quedaría este 2 es este 2 que está aquí. Y y1' es esta función, que es esta, por la derivada de su argumento, que sería menos A1 sobre 2A2. Aquí está. Menos A1 sobre 2A2. ¿Está bien? Y todo eso entre y1, pero y1 es esta función misma. Esta función. Más esto que ya estaba, que es A1 sobre A2. Pero resulta que aquí, esta exponencial aparece aquí arriba y también aquí abajo, así es que esto es 1. El 2 también, 2 entre 2 es 1, que nos quedaría menos A1 sobre A2, más A1 sobre A2, todo esto es 0. Es decir, aquí en esta integral es menos la integral de 0 con respecto a X. ¿Está bien? Pero el 0, por propiedades de que la integral es una transformación lineal, saca escalares, en particular al 0. Sale el 0, 0 por cualquier cosa es 0, y nos quedaría, entonces, ¿qué? De esta integral para omega, de este lado quedaría el logaritmo natural de omega igual a 0 más alguna constante de integración. ¿Está bien? Por lo tanto, quedaría logaritmo de omega, de este lado, igual a la constante de integración, c. De aquí despejamos y tendríamos que omega es igual a la exponencial de c. Pero c es cualquier constante. Entonces la exponencial de c también es una constante. Pero ya entonces sabemos quién es omega. Omega es la exponencial de c, que es una constante. Si omega es una constante y omega era igual a u', entonces u' es igual a una constante. Si u' es constante, entonces u es x. ¿Está bien? Si u es x, entonces ya está. Ya encontramos a la u, de manera que y2 se escribía, decíamos, como u por y1. Ya encontramos quién es u. U es x. Y nada más la sustituimos aquí y sustituimos quién es y1. Y1 es la exponencial de menos a1 sobre 2a2 por x. Y resulta que esta y2, por la forma en que se construyó, es linealmente independiente con y1 y además es solución de la ecuación diferencial. Eso quiere decir que entonces y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones, es decir, cualquier combinación lineal de ellas es una solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es y de x igual a esta combinación lineal. Fíjense que aquí aparece y1 y aquí aparece y2, que es la que encontramos. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí hemos obtenido a la solución general de la ecuación diferencial para cuando tenemos raíces repetidas y además la ecuación diferencial es de orden 2. Esta es su solución general. ¿Está bien? Bueno, hay que resaltar dos aspectos. Uno, quizá uno de los importantes que debemos resaltar es que aquí ocupamos un método para encontrar a la solución U a partir de el conocimiento de omega, o sea, hicimos
la utilización de un método en donde teníamos una ecuación diferencial de segundo orden para U y la transformamos en una ecuación diferencial de primer orden para omega mediante un cambio de variable. Ese cambio de variable es que hagamos a U, a W, perdón, como U'. Ese cambio especial de bajar el orden de la ecuación diferencial que estamos queriendo resolver se conoce como método de reducción de orden. Consiste en que hagamos un cambio de variable para pasar de una ecuación diferencial de orden 2 a una ecuación diferencial de un orden menor, o sea, de orden 1. Bueno, entonces ese es el método. Una pregunta interesante es, ¿quién hubiera sido U de X, si hacemos este mismo análisis, si Y2 hubiera sido igual como un producto, para que sean linealmente independientes, ¿verdad? Y sabiendo que Y1 es de esta forma, vean que ya es como la exponencial que teníamos, pero ya aquí yo ya le puse una X antes. ¿Está bien? Entonces, ¿quién sería Y2? Habría que encontrar entonces a U. ¿Quién sería esa U de X? Les pregunto. Otra pregunta que surge es, ¿qué pasa si ahora en lugar de tener a las constantes, a los coeficientes constantes, ahora fueran funciones de X? Es decir, que en lugar que tuviéramos A1 entre A2 como constantes, tuviéramos funciones de X. Eso seguramente cambiaría, sobre todo cuando hacemos las integrales. Bueno, un análisis similar vamos a ver cuando los coeficientes de la ecuación diferencial ya no son constantes, sino son funciones de X. Bueno, para terminar este caso vamos a resolver este problema de valor inicial. Entonces, se trata de una ecuación diferencial de segundo orden en la que tenemos dos condiciones iniciales. Ya también sabíamos de la teoría que si la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces necesitamos dos condiciones iniciales. Una condición inicial siempre es información sobre la función incógnita en un punto, digamos, en este caso el 0. Y la otra condición sería conocer a la derivada de la función incógnita en ese mismo punto. Y con estos dos datos debemos encontrar a una función y de x que satisfaga tanto a la ecuación diferencial como a las condiciones iniciales. Bueno, pues entonces vamos a resolver esta ecuación. ¿Quién sería el polinomio característico o la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial? El polinomio o la ecuación característica sería m cuadrada más 4m más 4 igual a 0. Está, m cuadrada más 4m más 4 igual a 0. Y nos damos cuenta que esto se puede factorizar como m más 2 todo al cuadrado. Eso quiere decir que hay una única raíz, que es m igual a menos 2, y tiene multiplicidad 2. O sea, estamos en el caso en que tenemos una raíz de multiplicidad 2. Entonces, si tenemos una raíz, por lo menos podemos encontrar una solución. Por lo tanto, una solución de esta ecuación diferencial es y1 de x igual a la exponencial de la única raíz que encontramos por x.
Y la otra solución, que es linealmente independiente, con esta que ya tenemos, ¿quién es? Ya vimos que esa y2 de x va a ser igual a la que ya teníamos multiplicada por x. Es decir, y2 es igual a x por e a la menos 2x. Y bueno, entonces con esto tenemos que podemos escribir a la solución general de la ecuación diferencial. La solución general de la ecuación diferencial es y de x igual a c1 por la y1 más c2 por y2, donde esta c1 y c2 son cualquier constante. Entonces, esta es la solución general. Pero nosotros necesitamos dar una solución al problema de valor inicial, que además es una solución única. ¿Ya? ¿Por qué es única? Nos basta con que nos fijemos aquí en los coeficientes de esta ecuación diferencial, que en este caso son 4, 4 y 1, y en esta función que aparece aquí, y vemos que todas son constantes, o sea, son funciones continuas en cualquier punto. ¿Está bien? En particular en cualquier intervalo que contenga al 0. Y por lo tanto, pues es lo único que necesitamos, saber que estas funciones que están aquí y que están acompañando a las derivadas y a la función incógnita misma, y la parte derecha son funciones continuas en algún intervalo que contenga al 0. Si eso ocurre, entonces la solución de este problema de valor inicial tiene solución única. Bueno, entonces, hasta aquí hemos encontrado la solución general. Pero vamos a ver quién es su solución única. Para eso vamos a derivar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto vale la derivada y evaluarla en el punto x igual a 0. Así es que la derivada de y con respecto a x es derivar con respecto a x. Aquí nos quedaría c1 por esta función misma, por la derivada del argumento que es menos 2. O sea, quedaría menos 2c1 por la exponencial. Más, en este caso es la derivada de un producto. Es c2 por la derivada de x por esta función. Quedaría c2 por e a la menos 2x, que es este primer término, más c2 por x por la derivada de esta función, que quedaría c2x exponencial y todo por menos 2. Menos 2 c2x e a la menos 2x. ¿Está bien? Y ahora vamos a evaluar. Para x igual a 0, y en 0 nos da 1. Tendríamos aquí y en 0, por un lado es igual a 1, y por otro lado aquí evaluamos el 0, esto nos daría 1, y esto nos daría 0. Es decir, C1 es igual a 1. Vamos a ver qué dicen las condiciones iniciales. Y en 0, decíamos y en 0, es igual por un lado a 1, y por otro lado es igual a C1. Por lo tanto, C1 es igual a 1. Y aquí, en la derivada, por un lado decíamos que y' en 0 vale 3. Y' en 0 es igual a 3. Y por otro lado venimos aquí y evaluamos cuando x es igual a 0. Y tendríamos que esto sería menos 2c1 por 1, que es esto. Y aquí sería más c2 por 1, que es c2. Y cuando evaluamos aquí en 0, por esta x que aparece aquí, esto va a ser 0. De manera que C1 es 0. Y si C1, perdón, es 1. Y si C1 es 1, entonces de aquí podemos despejar a C2 sustituyendo el valor de C1 y encontramos que C2 es igual a 5. De modo que la solución del problema de valor inicial es y de x igual a, pues este valor para C1 y para C2 se sustituyen
en esta solución que es la solución general. C1 aquí vale 1, C2 vale 5. Podemos entonces factorizar aquí la exponencial y quedaría que es la exponencial por 1 más 5 por x. Y tendríamos que esta es solución del problema de valor inicial y además es solución única. La solución del problema de valor inicial única es esta que aparece aquí.